Sí, Sí, doctor. Ya vamos a comenzar. Si hay alguna duda, lo conversamos al final. Eh, Buenas noches, chicos. Mi nombre es Andy Tribeño, soy médico otorrinolaringólogo del Hospital de Bagliati y se me ha asignado el día de hoy hablar sobre patología laringe. Para hablar al respecto es importante hacer algunos recuerdos anatómicos, ¿no? Acá podemos ver una vista posterior de la laringe. ¿Qué estructuras podemos encontrar? La laringe es una estructura netamente cartilaginosa. Va a haber músculos, ligamentos que están alrededor de ellos, pero el esqueleto es propiamente hecho por cartílago, ¿no? Entonces, acá hay un cartílago importante, el cartílago epígloti, ¿no? Porque va a tener relación inclusive con la respiración y también está en relación con la deglución, porque durante la deglución este cartílago, la epiglotis, se moviliza y no permite el pasaje de la comida a la vía respiratoria, ¿no? ¿Qué otra estructura encontramos? Encontramos los ligamentos cricoaritenoideos, encontramos los cartílagos corniculados, los cartílagos cuneiformes, el repliegue aritenoepiglótico, el cartílago aritenoides, la lámina cricoides, que forman parte del cartílago cricoides como tal, y en esta vista lateral de costado podemos ver las estructuras propiamente, ¿no? Acá tenemos al cartílago tiroides, la membrana tiroidea, acá está una estructura ósea que es el hueso ioides, y su relación, fíjense, con la epiglotis es anterior a esta. Acá también podemos ver la membrana cricotiroidea. Esa membrana cricotiroidea es muy importante porque es un punto anatómico de referencia para la colocación de tubos de traqueostomía, ¿no? Acá también podemos observar en ese corte coronal, podemos observar algunas estructuras más adicionales, ¿no? Hay tres cosas que hay que saber. La epiglotis, de manera esquemática, se divide en supraglotis, glotis, que está representada por las cuerdas vocales propiamente dicha, y la subglotis. Debajo de la subglotis ya está la tráquea, que ya conduce a la vía aérea inferior. Siempre hacia superior, siempre va a estar la epiglotis, y fíjese su relación con el hueso ioides, como les comentaba, es anterior a la epiglotis. Acá tenemos las bandas vestibulares, y las cuerdas vocales, ¿no? Las bandas vestibulares, también bandas ventriculares, son estructuras que están laterales a las cuerdas vocales, ¿no? Son las cuerdas vocales falsas, ¿no? Y acá tenemos el cartílago cricoides, ¿no? Y su relación con el cartílago tiroides. Observen el orden: primero epiglotis, cartílago tiroides, cartílago cricoides, y entre ellos está la membrana cricotiroidea, ¿no? ¿Cuál es la importancia de conocer la laringe? Como saben, la laringe cumple muchas funciones. Dentro de ella está la respiración, es parte de la vía aérea que conduce el aire hacia los pulmones, ¿no? Pero también es importante en la fonación, porque ahí en la laringe también están las cuerdas vocales, ¿no? Pero hay diferencias anatómicas entre la laringe de un adulto y de un niño. Como ustedes pueden observar, la laringe de un adulto es más cilíndrica, pero en cambio la laringe de un niño tiene la forma de un embudo, ¿no? Es más ancho en su parte superior y en su inferior es mucho más angosto, ¿no? Una característica importante y una diferencia también. Histológicamente hablando, en la cuerda vocal vamos a encontrar epitelio y luego debajo del epitelio encontramos la lámina propia, ¿no? La capa intermedia y la capa profunda de la lámina propia van a formar el ligamento vocal, eso ténganlo en cuenta. Y debajo de este encontramos el músculo vocal, que está representado por el músculo tiroaritenoideo. ¿Cuál es el músculo vocal? Músculo tiroaritenoideo. ¿Cuáles forman el ligamento vocal? La capa intermedia y la capa profunda de la lámina propia, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la patología laringe? El principal síntoma, el síntoma característico cuando existe enfermedades en la laringe, es la disfonía. Entonces, si estamos ante un paciente con disfonía, acá hay dos actitudes que debemos tomar. Siempre hay que considerar el tiempo de la evolución del paciente, ¿no? Entonces, acá hay una premisa que no se deben olvidar. Así como todo cuerpo extraño, así como toda rinorrea unilateral con mal olor en un paciente pediátrico es un cuerpo extraño, es demostrar lo contrario. Igual, todo paciente que tiene disfonía de más de 2 semanas de evolución requiere una evaluación directa de las cuerdas vocales. Es muy importante. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer la evaluación de las cuerdas vocales? Uno se puede hacer mediante una laringoscopía indirecta. Como ustedes pueden observar, este es un espejo laríngeo o espejo dental. Ustedes traccionan la lengua hacia adelante y colocan el espejo laríngeo en la parte más posterior y ustedes miran cómo pueden ver a través del reflejo la epiglotis, ¿no? Entonces es una manera también en la cual se puede realizar una laringoscopía indirecta. Entonces, chicos, recuerden, disfonía de más de 2 semanas de evolución, sí o sí evaluación directa de las cuerdas vocales, ¿no? ¿Por qué insisto mucho en eso? Yo siempre les cuento una anécdota de un paciente que tenía cáncer de laringe y era tratado en su centro de salud como una laringitis aguda. Todos los meses le daban tratamiento médico porque pensaban que era producto de una inflamación aguda.
hasta que a alguien se le ocurrió referirlo al otorrino, pero ya cuando fue evaluado ya tenía ya un cáncer ya avanzado. Si él hubiese sido referido en el primer mes de tratamiento, en el primer mes de evolución de su enfermedad, hubiese tenido un diagnóstico temprano. Entonces no hay que subestimar la ronquera. Ustedes tienen algún familiar que tiene ronquera más de 2 semanas, entonces siempre recomienden una evaluación para visualización de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, una manera de evaluar las cuerdas vocales es mediante laringoscopía indirecta, otra mediante una endoscopía laringea. ¿Cuál es la diferencia? Acá es una visualización directa. Igual es a través de la lengua, pero acá hay una cámara. Un endoscopio que está conectado a una pantalla y ahí se puede observar, ¿no? Como ustedes pueden ver acá. Y también existe otra manera de hacer una evaluación de las cuerdas vocales, se hace mediante nasolaringofibroscopía. En este caso también es una cámara, pero la cámara es flexible, ingresa a través de la nariz, no directo por la garganta, evalúa también la región posterior nasal y evalúa las cuerdas vocales. Y está conectado igual a una pantalla, como pueden observar, ¿no? Acá tenemos una visualización en vivo de las cuerdas vocales, ¿no? Una imagen bastante esquemática. Acá lo que tienen que siempre diferenciar es la epiglotis. Así pueden ver ustedes acá. Luego las cuerdas vocales, estas son las cuerdas vocales verdaderas. Luego al costado, hacia el lateral, están las bandas ventriculares que antiguamente eran conocidas como cuerdas vocales falsas, ¿no? Acá tenemos el cartílago de aritenoides, los senos piriformes. Esos senos piriformes, ve a su disposición, normalmente tienen que estar libres. A veces puede ser asiento de patología neoformativa, por eso es importante su conocimiento, ¿no? ¿Qué cuerda vocal es esta? ¿Alguien sabe? La que estoy señalando. Derecha. Muy bien, derecha. Esta es izquierda, ¿no? Entonces, es importante la ubicación anatómica de las cuerdas vocales, porque cuando se hace un estudio nasolaringofibroscópico, siempre se hace la descripción del lado donde se encuentra algún tipo de lesión, ¿no? Entonces, eso es muy importante, la ubicación anatómica. Entonces, indicaciones, como les mencionaba, cuando hacer evaluación directa de las cuerdas vocales, disponible de más de 2 semanas, tos crónica, si hay sospecha de tumores nasales, laringeos, sospecha de cuerpos extraños, en apnea del sueño y en pacientes que tienen dificultad para pasar la comida. Acá, por ejemplo, esa es una nasolaringofibroscopía en la cual está haciendo una maniobra de Müller, ¿no? En la cual el paciente hace una inspiración forzada y acá pueden observar el colapso de las paredes de la faringe, ¿no? Entonces, esta zona superior es la faringe, la de abajo es la laringe. Fíjense, cuando una inspiración forzada, miren lo que pasa, se ocluye, ¿no? Hay un colapso de esta zona. Entonces, es lo que ocurre en el apnea obstructiva del sueño, ¿no? La apnea obstructiva del sueño no siempre es por patología obstructiva nasal, que es lo más común o que es lo que la mayoría de personas conoce. También no puede haber nada obstructivo en la nariz y uno roncar, y eso es producto del colapso de la musculatura, ¿no? En la hipofaringe o en la laringe también, ¿no? Y eso se impide que ingrese el aire a la vía aérea inferior. Entonces hace a través de esta maniobra. También, como les comentaba, la nasofibroscopía también puede ser útil en pacientes que tienen disfagia, ¿no? En este caso, lo que se hace es una evaluación endoscópica de deglución, ¿no? Se pide al paciente que degluta alguna sustancia con colorante, y ese colorante permite ubicar de dónde está el pasaje del contenido de lo que uno está consumiendo, y se puede ver si es que hay algún tipo de pasaje a la vía aérea, porque si la epiglotis está competente, cuando uno degluta ese epiglotis, hace un movimiento de tal manera que no permite que la comida ingrese a la vía aérea. Donde yo estoy señalando la vía digestiva. Aquí está el esófago. Como ustedes pueden estar viendo, miren, uno ingiere algo a través de vía oral y miren cuál es el recorrido de las sustancias que nosotros estamos ingiriendo. Se va hacia la región posterior, porque acá está el esófago. Recuerden que el esófago es un espacio virtual. Solo se hace visible cuando uno deglute. Si no está visible, si no uno no deglute nada, eso está colapsado. Entonces, recién cuando uno empieza a ingerir algo, fíjense cuál es la ruta, cuál es la vía. Se va hacia la región posterior, pero se tiene que cerrar. La epiglotis tiene que hacer un movimiento de tal manera que la sustancia que uno ingiere no vaya a esta zona, que es la vía aérea. Fíjense la comunicación entre la vía digestiva y la vía aérea, son cercanos. Por eso mucha patología de esófago influye en la laringe y viceversa. Entonces, una enfermedad bastante común que ocurre en el contexto de un proceso infeccioso respiratorio son las laringitis agudas, ¿no? Es una imagen nasofibroscópica de una laringitis. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Como todo proceso inflamatorio, va a haber eritema, congestión de las cuerdas vocales, de los aritenoides, de las bandas ventriculares, ¿no? Pero también está el contexto de la supralotitis en cuanto a la laringitis aguda. La supralotitis o epiglotitis está causado por
dentro de sus representantes el hemófilos influencia de tipo B. Y es una característica porque va a afectar a pacientes pediátricos, ¿no? Entre 2 y los 7 años, y el cuadro es bastante brusco, ¿no? El paciente va a presentar fiebre alta súbita, va a haber agitación, estridor, y en este caso, como va a haber disnea, se tiene que asegurar la vía aérea. Esta es la posición típica en trípode del paciente, no está apoyado sobre sus piernas, ¿no? Y de esa manera permite que ingrese mayor aire y está con la boca abierta. Pues, ¿qué es lo que miren la diferencia? Ese es un epiglotis normal y ese es un epiglotitis. Entonces, fíjense, en un epiglotis normal se ven las cuerdas vocales. Por acá ingresa el aire. ¿Acá ingresaría el aire? No, ¿verdad? Porque está totalmente inflamado y eso no permite el ingreso del aire a través de la respiración. Por eso, en este caso, cuando existe un epiglotis es una emergencia porque el paciente se ahoga y eso puede generar una insuficiencia respiratoria y eso puede conllevar a un paro cardiorrespiratorio también, ¿no? Entonces, por eso es importante asegurar la vía aérea en pacientes con supralotitis. ¿Cómo sospechar? Fiebre alta, disnea, de presentación brusca. El inicio es brusco de los pacientes con supralotitis y es causado por una infección bacteriana. Existe también el CRUP. El CRUP es la laringotraqueobronquitis. Acá sí está asociado ya a patología viral. Acá en este caso lo que se va a observar es una inflamación de ya más inferior, ¿no? Y este está causado por influencia A o B o por el virus incisional respiratorio o el rinovirus, ¿no? Ocurre en pacientes de menos edad. Siempre como antecedente hay una infección respiratoria anterior, puede haber fiebre, estridor inspiratorio y disfonía, ¿no? En este caso, el manejo es la humidificación, oxígeno con adrenalina nebulizada y esteroides sistémicos, ¿no? Es decir, tratamiento antiinflamatorio sintomático porque la patología es viral. Puede haber una traquitis bacteriana, que es ya que es una sobreinfección de un CRUP. El CRUP, como ustedes saben, es causado por agentes virales, pero si hay una sobreinfección bacteriana, esta infección puede ir hacia tráquea, ¿no? Y en este caso, ¿en qué sospechar? En pacientes con CRUP que no mejoran con epinefrina nebulizada, que es el tratamiento de elección, ¿no? Y en pacientes con traqueitis, lo que hay que agregar es antibióticos sistémicos de aspiración de secreción, ¿no? Así como en la laringitis aguda, puede haber laringitis crónica, ¿no? Entonces, en la laringitis crónica, ¿qué es lo que va a haber? El proceso inflamatorio o infeccioso es de larga data. Entonces, dentro de ellos podemos encontrar la tuberculosis. Ustedes saben que la tuberculosis es la gran simuladora, puede simular cualquier cosa. Entonces, siempre cuando ustedes no sepan una respuesta de algo, como algún maestro me decía, digan siempre tuberculosis, nunca hay pierde, siempre van a acertar. Entonces, también la tuberculosis puede afectar a la laringe, ¿no? ¿Y cómo se observa? Se observa como es una enfermedad granulomatosa, se va a observar irregularidades a nivel de la mucosa, ¿no? Y mira, la cándida, hay placas blanquecinas, ¿no? Recuerden, no toda placa blanquecina necesariamente es cándida, puede ser leucoplasia, puede ser, si en la lengua encontramos placas blanquecinas, puede ser también lengua sabural, que son detritus que se alojan dentro de la lengua, ¿no? Entonces, no toda placa blanca es cándida. Entonces, recuerden que una forma de diferenciar es siendo raspado. Si la base es sangrante eritematosa, probablemente sea cándida, pero si esa lesión blanquecina sale por completo por raspado, es muy poco probable que sea cándida, ¿no? Es otra forma de diferenciar. Igual en estos casos el diagnóstico, el síntoma va a ser disfonía. Puede haber disfagia si las lesiones son importantes, ¿no? Como yo les mencionaba, acá en esta región posterior está el esófago. Entonces, fíjense, cualquier problema esofágico, cualquier problema gastroenterológico puede afectar a la laringe, ¿no? Acá, por ejemplo, existe ahora, desde hace algunos años atrás, se está mencionando mucho sobre el reflujo faringolaringio, que era muchas veces subdiagnosticado, ¿no? Y a veces es supradiagnosticado. Entonces son pacientes que tienen síntomas como carraspeo, disfonía, sensación de cuerpo extraño y que no mejoran con tratamiento médico y donde no se encuentra ninguna causa aparente. Entonces, a veces hay que sospechar en pacientes que tienen este tipo de sintomatología en el reflujo faringolaringio. Y si el paciente refiere reflujo ya propiamente, entonces lo más probable es que sí sea esta la patología que lo está afectando, ¿no? Y acá una característica es que va a haber un eritema de esa zona posterior, que es la zona que está en relación al esófago, ¿no? Y también puede haber lesiones que ocurren por la inflamación crónica, como este granuloma que está en la región posterior de la cuerda vocal derecha. ¿Cuál es el tratamiento de reflujo? Cuando se hace el diagnóstico, si la sospecha es alta, el tratamiento es dieta, inhibidores de bomba de protones como primera elección. Igual, no solamente puede haber patología inflamatoria, puede haber patología neoformativa, existen tumores benignos de la laringe, ¿no? Normalmente esos tumores benignos se originan acá en el epitelio, ¿no? Acá, como ya les había mencionado en la lámina anterior, existe una zona superficial que constituye epitelio, ¿no?
que es la mucosa que recubre las cuerdas vocales. Por debajo de esta está la lámina superficial, la capa superficial de la lámina propia, que es el espacio de Reinke. Y como les había mencionado, la capa intermedia y la capa profunda van a formar ligamento vocal, que es este. Los dos forman ligamento vocal. Y la capa superficial de la lámina propia es el espacio de Reinke. Acuérdense de ese tema. Lámina propia, de 3 capas, la superficial, el espacio de Reinke, la media y la profunda, el ligamento vocal, y debajo está el músculo vocal. Entonces, la patología de las cuerdas vocales pueden ser epiteliales. Dentro de ellos tenemos a la papilomatosis laringia recurrente, que es una patología epitelial. Puede haber lesiones premalignas como la leucoplasia. Puede ser también el origen membranoso. Acá están los nódulos, pólipos, quistes subepiteliales, quistes de ligamento. Esta clasificación es histológica, por si tienen esta duda, ¿no? Es ver de dónde está originado. Si es del epitelio, estas. Si está involucrando algo más, entonces estas lesiones, ¿no? Algo más debajo del epitelio, ya la parte de la lámina propia también, ¿no? Y puede haber una miscelánea, como el edema de Reinke, ¿no? Que es el espacio, que es la capa superficial de la lámina propia, ¿no? Que es llamada también como corditis polipoidea, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Puede haber granuloma, lesiones reumatológicas que tienen también manifestación a nivel de la laringe, ¿no? Dentro de las lesiones epiteliales, la papilomatosis laringia, que propiamente es llamada como papilomatosis laringia recurrente, ¿no? Porque una característica de la papilomatosis laringia es que vuelve a salir. Como es una enfermedad viral, recurre nuevamente, ¿no? Entonces uno siempre cuando tiene este diagnóstico y está frente al paciente, siempre le informa esa posibilidad de que puede volver a suceder las lesiones, pueden volver a aparecer. Si vuelve a aparecer, lo que hace es retirar. Se hace exéresis, hay tratamiento coadyuvante, pero no hay tratamiento curativo, ¿no? ¿Y qué aspecto tiene? Como lesiones verrucosas, lesiones externas, arracimadas. Esa es una forma de diferenciar y saber que la lesión es tipo papilomatosa, ¿no? Es la neoplasia benigna más común, un 84% de incidencia. El virus de papiloma humano 6 y 11 es el más frecuente, ¿no? El 11 es el más agresivo y los que tienen riesgo de malignización, el 16 y el 18, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Como les mencionaba, cirugía. Existe coadyuvantes como el bevacizumab, sidofovir, que son sustancias que se aplican en la laringe para evitar que exista una recurrencia pronta, ¿no? De la enfermedad, pero en realidad no es curativo, ¿no? Fíjese que esta lesión, blanquecina. Entonces, esta es la cuerda vocal izquierda, también acá es la cuerda vocal izquierda, y vean cuál es el aspecto, ¿no? Entonces, normalmente la leucoplasia, histológicamente hablando, se va a encontrar hipertrofia o displasia epitelial. Puede haber hiperkeratosis o parakeratosis, ¿no? La etiología, irritación crónica, la explosión humo de tabaco. El riesgo de malignización es de alrededor de un 10%, por eso es importante su monitoreo. A veces puede malignizar y convertirse en carcinoma laríngeo, por eso es importante que cuando se diagnostica una leucoplasia es mejor retirarla, ¿no? Lesiones de la porción media, en primer lugar, a nódulos vocales, ¿no? Esos nódulos vocales están asociados a mal uso vocal. Aquí llamamos mal uso vocal, a veces muy rápido, muy fuerte, ¿no? Entonces acá hay características de los nódulos vocales. La primera es que van a ocurrir en la parte anterior de la laringe, porque acá de las cuerdas vocales, porque esta es la zona donde hay mayor impacto fonatorio, ¿no? Un signo característico es el signo de reloj de arena. Fíjense, acá hay un espacio, acá están juntos, estos son los nódulos que están entrando en contacto y acá hay otro espacio más, ¿no? Los signos de reloj de arena, nódulos laringeos. Otra característica, normalmente son simétricos, ¿no? Y es propio de personas que hacen un uso profesional de la voz. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, terapia de la voz, foniatría, ejercicios, control del mal uso vocal, mejorar, evitar no hablar muy rápido, evitar hablar rápido y muy fuerte. Si es que la lesión está ya como constituida, tiene mucho tiempo no mejorado con terapia de la voz, se puede hacer exéresis, ¿no? Se retira mediante microcirugía laringea. Otra lesión membranosa es el quiste. El quiste, a diferencia del nódulo, normalmente es único y está en capas más profundas, no está a nivel solo epitelial y de la lámina propia superficial, sino está por debajo, ¿no? Entonces acá lo que se hace es retirar. El tratamiento es quirúrgico, se hace una incisión y se retira el contenido, ¿no? Normalmente está encapsulado, ¿no? Y luego se hace un flap para que vuelva nuevamente a su posición original. Vamos a ver, perdón.
Los pólipos también, al igual que el quiste, suelen ser únicos, tienen normalmente un pedículo, por eso esa es la diferencia, ¿no? El- Pueden ser tipos hemorrágicos, normalmente ocurren por un mal uso de la voz también. Son sésiles, es otra característica. El tratamiento normalmente es quirúrgico, a veces es muy poco probable que se dan con terapia de la voz, ¿no? Normalmente van a cirugía. En cambio, el nódulo sí le damos chance para que mejoren, ¿no? Con foniatría. Acá el edema de Reinke, como decíamos, el espacio de Reinke está representado por la lámina superficial la capa superficial de la lámina propia. ¿Ves? Esta zona, el edema de Reinke se llena, el espacio de Reinke se llena de exudado, entonces se hace un edema, ¿no? Y esa es una imagen característica de un edema de Reinke, ¿no? Fíjense, las cuerdas vocales están aumentadas de volumen, ¿no? Y contactan entre ellas, ¿no? Usualmente el humo del tabaco es el factor importante. Reflujo también está asociado, ¿no? Y ¿cuál es el tratamiento? Terapia de la voz. Y el edema de Reinke es muy marcado. Se lleva al paciente en microcirugía laringea y se hace una incisión y se drena el contenido de las cuerdas vocales. Existe esa clasificación de Yonekawa, ¿no? Para el edema de Reinke. El edema de Reinke puede ser grado 1, como ustedes pueden observar, no hay mayor compromiso, o sea, el edema es leve. Puede ser grado 2, donde ya hay mucho mayor volumen, y en grado 3, donde ya entran en contacto las cuerdas vocales, ¿no? Existe poco espacio, inclusive, ¿no? Existen otras clasificaciones que las clasifican en 4, en 3 está bien. Y esta lesión, el granuloma. Entonces, al igual que el nódulo, que es una lesión que es posible de mejorar con terapia de la voz, esta otra lesión, que es el granuloma, usualmente está asociado a reflujo faringolaríngeo y intubación crónica. Entonces, a intubación prolongada. A veces, controlando los factores desencadenantes, estas lesiones pueden reducir el tamaño y pueden desaparecer, ¿no? Entonces, al igual que los nódulos, los granulomas pueden desaparecer con tratamiento médico sin ir necesariamente a tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, acá la característica de los granulomas, así como los nódulos se originaban en la parte anterior, los granulomas se originan en la región posterior. Entonces, su ubicación anatómica característica. Así como hay patología benigna y patología maligna, el cáncer de laringe es bastante frecuente en algunas altitudes. Usualmente siempre es más común en hombres. Sin embargo, se ha visto que en mujeres ha aumentado más la incidencia. ¿Por qué? Porque ya las mujeres ya suelen ya fumar un poco más que los varones en relación a décadas pasadas, ¿no? La mayoría de los casos, entre un 85 y 95% es causado por carcinoma escamoso. Es la principal causa de cáncer de laringe, ¿no? La etiología y el origen escamoso, ¿no? Factores de riesgo conocidos: tabaco y alcohol, ¿no? Reflujo faringolaríngeo, algún antecedente de cáncer en otras zonas de la cabeza y el cuello, la exposición a toxinas, el virus del papiloma humano. Se ha encontrado en un 36% de cáncer laringeos material genético del papiloma humano. Por eso es un factor también que está relacionado. La susceptibilidad genética, la dieta, por ejemplo, poca fruta, mucha carne y grasa, también es un factor que está asociado. Dentro de la presentación, el cáncer de laringe se origina, se evidencia en más del 50% a nivel de la glotis. Luego la subglotis, y a nivel subglótico es raro. Entonces, dependiendo de dónde se ubica la patología, el síntoma va a ser diferente. Si la patología es a nivel glótico, el principal síntoma es la disfonía. Si está a nivel supraglótico, la disfagia. Si está a nivel subglótico, la disnea, porque está en relación directa con la vía aérea, ¿no? Pero fíjense, acá esto es un dato importante, ¿no? Otalgia. A veces tienen que tener, no subestimen al dolor de oído. Siempre por eso es importante revisar. No asuman que realmente que es solamente otitis el dolor de oído. El dolor de oído puede ser causado por causas extraóticas, ¿no? Entonces, un dolor de oído puede ser causado, no un dolor de oído de semanas, no un dolor de oído de 2 días, no van a pensar en un cáncer laríngeo, ¿no? Pero pónganse, a veces hay pacientes que tienen dolor de oído, el paciente dice: doctor, a mí me duele casi 2, 3 veces a la semana el oído, ya estoy así 6 meses. Qué raro. Le revisas el oído, no tiene nada. La principal causa, lo que debe sospechar, es disfunción de la articulación temporomandibular, que la mandíbula no esté funcionando bien, que la articulación esté con algún problema, ¿no?
Si no ven nada, si no encuentran ningún problema, busquen otras causas, ¿no? Busquen a nivel, siempre revisen orofaringe, revisen garganta. A veces por ahí puede haber alguna lesión que está reflejando y está condicionando ese dolor de oído, ¿no? Y también, mire, fíjense, también puede ser una manifestación de cáncer laríngeo, ¿no? Ustedes ahí ya harán en contexto, paciente que tiene disfonía, que le duele el oído, es raro, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden sospechar que puede ser algo malo, ¿no? Porque ya está viendo una irradiación del dolor. O sea, considerar las causas extraópticas de la otalgia. ¿A dónde hace metástasis? Caso de laringe, pulmón, hígado, el sistema esquelético, el mediastino. Puede ser metástasis linfática a piel, en este caso hay mal pronóstico. Siempre el examen físico, la laringoscopía, evaluar, mira, fíjense, esta lesión tipo leucoplásica en la cuerda vocal derecha, esta parece un papiloma, pero el carcinoma escamoso, al ser escamoso, también tiene ese aspecto, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer siempre la correlación. Si es un paciente adulto mayor que fuma, que ha tomado, que es fumador pesado, encuentran esta lesión, su primera sospecha no va a ser un papiloma, ¿no? Va a ser que sea un cáncer, entonces tiene que ir a microcirugía laringea. Vean que el contexto cambia, ¿no? Entonces, imagínense un paciente joven que no fume, que no tome, que tiene una vida sexual activa y que encuentran esta lesión a este nivel, pues sus primeras sospechas va a ser que sea un papiloma, ¿no? Pero la circunstancia cambia. Si es un paciente adulto mayor que fuma, que toma y encuentran esta lesión, su primera, no la única respuesta, pero su primera respuesta es que sea algo malo, ¿no? Entonces tienen que ir de todas formas a microcirugía laringea, ¿no? En ambas circunstancias igual, ¿no? Biopsia, mejor en sala de operaciones, se pueden hacer estudios de imagen, ya cuando se hace el diagnóstico para hacer el estadiaje, siempre chicos, para hacer estadiaje se hace estudios de imagen, ¿no? Tomografía, resonancia magnética, para ver si el cáncer está solo limitado en las cuerdas vocales o se ha extendido a otra zona, ¿no? Porque dependiendo de eso el tratamiento varía. Para el estadiaje se hace siempre esta clasificación, ¿no? El T del tamaño del tumor, si ha invadido a la glotis, subglotis, supraglotis, si existen nódulos linfáticos alrededor de la lesión y si ha habido metástasis a distancia, ¿no? El TNM. Dependiendo de cada clasificación y dependiendo del estadiaje, el tratamiento es diferente, ¿no? Si es estadio 1 y 2, muchas veces con radiación es suficiente. Se puede plantear también cirugía, a veces se retira toda la lesión y se hace coadyuvante. Si se ve que no hay ningún tipo de lesión y el carcinoma es in situ, entonces se puede dejar así o se puede asociar con radioterapia, ¿no? Si el paciente tiene estadio 3 y 4, normalmente hay radioquimio concurrente, de todas maneras se tiene que hacer tratamiento quirúrgico, una laringectomía parcial, se puede hacer quimiorradiación para reducir el tamaño de la lesión, y si ya es un T4 con invasión de cartílago, entonces hace que sea una laringectomía total con radiación adyuvante. También, aparte de las patologías pues, inflamatorias, neoformativas, puede haber patologías en las cuales va a haber una obstrucción laringea, ¿no? Entonces, en este caso, va a haber una dificultad del pasaje del aire a través de la laringe, y puede ser agudo o crónico, ¿no? Entonces, es causado por causas infecciosas. ¿Cuáles son los síntomas? Disnea, estridor, disfonía, hiperextensión cefálica, tiraje subcostal. Es más común en pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, es más común la obstrucción de la vía aérea en estos pacientes. Normalmente, cuando ocurre una obstrucción de la vía aérea en pacientes pediátricos, la especialidad que lo ve es cirugía de cabeza y cuello, ¿no? Porque tienen que colocar un tubo de tricostomía, ¿no? Si la este, obstrucción es aguda, ¿no? Esta es una imagen muy característica, esto lo presentaron una vez en un reporte de casos, una paciente del hospital, una paciente adulta mayor, que mira, sin darse cuenta, esta es su prótesis dental, lo había ingerido, y no lo ingirió, no se fue a vía digestiva por el tamaño, estaba, mira, entre la epiglotis y la pared posterior de la laringe, esa es una prótesis dental. Se tuvo que extraer con pinzas en el estudio de nasofibroscopía en la sala, ¿no? Es un caso que lo trató el doctor Vela. Seguro si tiene la oportunidad le consultan. Entonces, usted trajo una vez una prótesis dental de un paciente y se va a acordar de esta paciente, que era una trabajadora del hospital. Y miren, es una prótesis dental en esta zona. No es común, es raro. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando hay solución de la vía aérea? Maniobra de Heimlich, puede hacerse cánula orofaringea, se puede colocar una cánula nasofaringea, dependiendo, ¿no? De dónde está ubicado el cuerpo extraño, o de si el paciente está consciente o no. Si el paciente tiene una solución de la vía aérea y
y necesitamos permeabilizarlo y sabemos que esa permeabilización va a ser por poco tiempo, digamos un paciente con una edema de las cuerdas vocales que ya en cualquier momento se va a cerrar por completo, se intuba el paciente antes de ser invasivo, ¿no? Pero eso si vemos que el paciente va a estar intubado poco tiempo. Si el paciente está intubado mucho tiempo hay riesgo de estenosis subglótica y en este caso es mejor hacer una traqueostomía, ¿no? Si el paciente va a estar intubado, se prevé que va a estar intubado poco tiempo, solo intubación, se retira y ya. Si se tiene que hacer una traqueostomía, recuerden que una indicación de traqueostomía es obstrucción de la vía aérea y si se sospecha que el paciente va a requerir esta ayuda de esta permeabilización de la vía aérea durante bastante tiempo, ¿no? Si es algo corto, se intuba, se retira el tubo y normalmente se resuelve. Normalmente esto se hace en pacientes que tienen algún tipo de shock anafiláctico, que hacen edema de las cuerdas vocales. Se trata, muchas veces se controla la causa desencadenante y se desintuba al paciente. Pero si es un paciente que tiene patología neoformativa, cáncer de laringe, de vía aérea inferior, tiene estenosis, entonces se hace mejor colocar un tubo de traqueostomía. ¿Y dónde se hace? A nivel del espacio, a nivel de la membrana cricotiroidea, ¿no? Se hace un inicio y ahí se coloca el tubo de traqueostomía, ¿no? ¿En qué caso está indicado? La obstrucción mecánica, la protección en riesgo de aspiración, falla respiratoria, traqueostomía electiva puede ser dependiendo del contexto del paciente, si hay retención de secreciones bronquiales, ¿no? Haciendo una incisión, como les decía, transversal y luego se llega a planos, se hace una incisión luego horizontal y se coloca ahí el tubo de traqueostomía. Existen muchas cánulas de traqueostomía, tienen unas con, sin CAF, pueden ser fenestrados, no fenestrados y tienen diferentes diámetros. Muy bien, chicos, es todo lo que quería hablar con ustedes. ¿Tendrán alguna duda? Yo creo que lo principal que deben rescatar de la clase es uno, un término voy a dejar de compartir, la disfonía de más de 2 semanas, ¿no? Como ya ustedes saben, existen reglas, o sea, premisas que nunca van a cambiar. Cuerpo extraño, con mal, rinorrea con mal olor unilateral en paciente pediátrico es un cuerpo extraño, se demuestra lo contrario. Igual, todo paciente con disfonía de más de 2 semanas de evolución tiene que ir a evaluación directa de las cuerdas vocales. Ya les he contado la anécdota del paciente con cáncer. Lo trataba en su posa como una laringitis aguda, entonces ya cuando llegó al hospital ya tenía un cáncer avanzado, ¿no? Entonces, imagínense que sea un familiar, entonces no es muy grato, ¿no? Que sucede. Entonces, no subestimen los síntomas del paciente, ¿no? Recuerden esa regla, nunca se olvide. Disfonía de más de 2 semanas, evaluación directa de las cuerdas vocales, ¿no? Y otra cosa importante es la relación, ¿no? Del cáncer, ¿no? Que la ubicación del cáncer. Normalmente la mayoría de cánceres de laringe están ubicados en glotis. Su síntoma es justamente la disfonía, como les mencionaba, ¿no? Pero no se olviden de esa evaluación, ¿no? Siempre disfonía de más de 2 semanas, evaluación directa de las cuerdas vocales, ¿no? Si es un paciente joven, que es docente, que utiliza la voz profesionalmente, su primera sospecha no va a ser un cáncer, va a ser un nódulo probablemente, ¿no? Esas lesiones que están asociadas al mal uso de la voz. Eso es lo importante que se debe rescatar de la clase, ¿no? Cuando hacer una evaluación de las cuerdas vocales, ¿no? Porque ustedes saben qué es lo que puede suceder, ¿no? ¿Habrá alguna duda? ¿Todo claro para despedirnos? Sí, doctor, todo claro. Ya, listo, chicos. Entonces, si no hay ninguna duda, es todo por hoy. Que les vaya muy bien vuestro examen, estudien, lean acometría, estudien, repasen bastante la parte auditiva también, ¿no? Que normalmente siempre suele venir. No creo que sea la excepción esta semana. El examen creo que es el sábado, ¿no? Así que repasen todos esos temas. Les vaya muy bien, chicos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.